Ya empiezo. Ya. Buenas tardes, profesor. Nuestro tema a exponer es la lógica y la ética del abogado. Mi grupo está conformado por María Emilia Ortega Ponce, María Fernanda Roldán Zambrano, Sofía Teresa Zambrano Rosado y quien les habla, Carolina García. Bueno, para comenzar, hay que entender que uno de los últimos directores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de México expresa que los abogados que ostentan a un cargo público son inmorales, sobornables y susceptibles a recibir dádivas. Dádivas son regalos monetarios, para así poder resolver una petición o dictar una sentencia a favor de quien más les dé u otorgue un beneficio monetario. Los abogados litigantes engañan a sus clientes, los defraudan, compran a sus funcionarios y distorsionan la verdad con tal de ofrecer un triunfo en algún negocio, pero de forma injusta. Pero nosotros nos preguntamos si esto es falso o calumnia, porque hay que reconocer que existen abogados inmorales y carentes de toda lógica como en todas las profesiones, pero en la abogacía también se encuentran personas que se abusan de su actividad que desempeñan. Hay que entender que es decepcionante constatar que en alguna de las escuelas del derecho no existe una cátedra de deontología jurídica. Entonces nosotros nos preguntamos que hasta qué punto podemos quejarnos del bajo nivel intelectual y moral del abogado. Si nosotros no enseñamos en nuestras escuelas los principios que rigen el pensamiento humano, ni los que regulan la recta conducta del hombre o la profesión. De aquí nosotros entendemos que la importancia de la convivencia que existe entre la lógica, la ética y el derecho tienen una íntima relación. La lógica y el derecho. La lógica o filosofía del razonar es una ciencia de actos de la mente en orden para descubrir lo que es la verdad, llegar hacia una verdad. Las operaciones de la mente se dividen en tres, en la idea simple, en el juicio y en el raciocinio. La idea simple es una operación con la mente que produce en sí una semejanza o una expresión de una cosa. Así como ejemplo tenemos en la ley, una idea vendría a ser el código, la ley de derecho, en un juez o de justicia. El juicio vendría a ser lo que es un acto por el cual el entendimiento afirma o niega algo de un objeto o ya vendría a ser de un caso en específico. Y el raciocinio es la operación intelectual por la cual, mediante la comparación de dos ideas, conocemos la identidad o diversidad de aquellas entre sí. Un ejemplo claro de raciocinio sería todo el que compra un objeto debe de pagar su precio, o todo hombre que tenga un hijo debe de alimentarlo, como por ejemplo, Juan Pérez tiene un hijo, Juan Pérez debe de alimentar a su hijo porque él lo tiene. Ya. La estructura de la norma jurídica, así como su aplicación, entrañan los principios que son elementales de la lógica. La norma jurídica es una regla de conducta que se da de forma obligatoria y atribuye un supuesto normativo en una consecuencia de derecho. Un ejemplo que tenemos es el baby gratia, en donde esto tiene una obligación y debe de cumplirla, porque ya tener una obligación es un supuesto normativo y deber cumplirla es una consecuencia de derecho. Un ejemplo de este término es como Juan Pérez debe de cumplir la obligación de dar alimentos a su hijo, porque todos los abogados tenemos una idea de ley, de norma, de derecho, de justicia, de bien común, de legislación, de juez o de sanción. Todos los abogados juzgamos las conductas humanas, ya sean de forma justas o injustas, legales o ilegales, constitucionales o inconstitucionales. Bueno, los conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir. El concepto de violación es la relación razonada entre el disgustado o una persona que se queja que ha de establecer entre los actos despegados por las autoridades responsables y los derechos que se fundamentan si estos han sido violados, demostrando jurídicamente la convención de estos dichos actos y expresando que el caso de una ley impugnada se centra en lo que son derechos públicos e individuales, en donde nosotros a base de esto entendemos que la lógica, la ética y el derecho tienen una estrecha relación y siempre tienen que ser importantes al momento de ejercer nuestra profesión. Gracias. La siguiente diapositiva. Muy bien, yo voy a hablar acerca de la ética y del derecho.
Esta es la ciencia filosófica que trata de la justicia y de la integridad de los actos o de las obras de nosotros como seres humanos. El ser humano vive de acuerdo a lo que convive y en lo que, o sea, vive de acuerdo a lo que le conviene y a lo que no. Sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, siempre va a escoger su preferencia de acuerdo a su conveniencia. Al igual que los demás seres vivos y como los animales y las plantas, saben que consumir para subsistir y saben lo que les puede perjudicar a tal punto de acabar con sus vidas. El arsénico dañará a un sano, pero va a curar siempre a un enfermo. Es preciso ver qué le conviene a cada clase de seres. En la tierra pueden vivir, por ejemplo, los leones, sin embargo, en el mar estos obviamente se ahogarían. Sin embargo, a comparación del resto de los seres vivos mencionados, como las plantas y los animales, el ser humano es el único ser vivo capaz de raciocinar. Es decir, es capaz de progresar, de saber qué le perjudica y qué no. Solo el hombre es un ser libre, capaz de elegir su realidad según sus beneficios. Es por ello que solamente a nosotros se nos puede sancionar según las leyes lo establezcan, ya que no tendría sentido que poner una ley, por ejemplo, para que un gato no maulle o para que un perro no ladre, porque ese es su instinto, es su naturaleza. Pero sí se puede sancionar a un hombre por hacer un espectáculo que interrumpa la tranquilidad del resto de los ciudadanos. Sin embargo, el hombre en su cualidad de conocer lo que le conviene puede elegir hacer lo contrario, a pesar de que eso no esté bien. La conciencia le otorga al ser humano conocerse a sí mismo y saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Le dará una respuesta subjetiva de acuerdo a sus acciones, a lo que habla, y aún así se va a mover con total libertad. Aún conociendo lo que está bien y lo que está mal, siempre va a elegir su camino según sus fines. Tiene el total dominio de sus acciones morales. Queda entonces asentado que la bondad o la malicia es una indiferencia moral, que se refiere a los actos del hombre en cuanto éste es un ser libre y en cuanto queda marcado acerca de la libre determinación de sus acciones. No existe quien no admita esta moralidad entre los hombres. Se admiten distintas clases de leyes, por ejemplo, acerca de la movilidad. Se condena porque asesinas a una persona, si infringes una ley en un espacio público o privado. Si robas, existen leyes y sanciones. Sin embargo, nada de eso tendría sentido si no se admitiera el ser moral, es decir, la moralidad por sus acciones. Pero esta moralidad solo existe en la especie humana, ya que si se admite que las acciones son buenas o malas, por ello mismo tienen que admitir que hay algún punto de referencia conforme al cual se llamarían buenas o malas. Se puede también dilucionar ambas cuestiones, es decir, sabiendo que si nuestras acciones van a perjudicar a un ser de cualquier naturaleza. Las leyes físicas siempre van a regir a las criaturas que no se encuentran dotadas por la razón, y las leyes morales se rigen por el cambio recto, pero no destruyen a un ser libre. Se deja la libertad en la capacidad de merecer y de desmerecer, de elegir el bien o de elegir el mal. Es por eso que no quiere decir que no tenga ninguna ley, simplemente va a depender únicamente del hombre como un ser de razón. Mi siguiente compañera, por favor. A continuación se va a mencionar el aspecto meramente vegetativo, en el que se puede indicar que es una acción. Por ejemplo, la selección racial, el cual el ser humano siente, piensa libremente. Es importante agregar que en un tratamiento de mutilación del estado vegetativo es delicado, ya que es de naturaleza jurídica del hombre el ser una persona libre y que se considera un sujeto a los principios morales. Por lo tanto, tal abuso es inaceptable. Sin embargo, se considera que es práctico actuar al límite del razonamiento lógico, es decir, emplear argumentos que sin ser absurdos puedan ser considerados como algo forzados. Por lo tanto, quiero manifestar que para que un jurista teórico resulta fácil elaborar conclusiones arriesgadas, porque él no va
ser quien las aplique en la vida práctica diaria. Claro es que estas reflexiones de los teóricos tienen gran importancia, pero en las cuestiones relativas a las relaciones entre derecho y tal vez puede ser la medicina, en el cual la experiencia ha de obrar con cautela. Por otro lado, en el orden puramente sensitivo, se evalúa la función de lo que el ser humano le convenga, entre comillas, el sentirse bien. Ejemplo, el dormir todo el día, tal vez embriagarse, entre otras situaciones. En este aspecto, el ser humano cree que todo lo que haga puede considerarse en el lineamiento del bien, pero su ser moral, racional y social exige otra cosa. Aquí también nos indica que los actos libres con que desarrolla su vida sensitiva el ser humano, como también su vida vegetativa, tienen que ir relacionada a la razón y no ser opuestos a la que dicte tal razón, conforme a la cual se debe gobernar toda su actividad libre. Es así que la norma que se aplica valora lo que es bueno o malo moralmente, ya que se aplica como un parámetro para que sirva y determinar la bondad o malicia de los actos que son libres. De tal manera, es importante mencionar que en el testimonio de la conciencia psicológica consta que discernimos entre el bien y el mal. Ejemplo, el bien es lo que se ajusta a lo exigido o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, la armonía, el equilibrio, la paz o la libertad, o todo lo que favorece el bienestar, ya sea en el ámbito individual o comunitario. El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior: el desorden, violencia, injusticia y carencia. Como segundo punto de este testimonio de la conciencia psicológica, también consta que juzgamos que debemos evitar el mal y hacer el bien, que unas cosas no son lícitas y otras prohibidas. Finalmente, las verdades morales tienen un fundamento real y están relacionadas en el ser humano, en la naturaleza de las cosas, en un orden según el cual cada ser tiene un fin propio y a la vez ocupa determinado puesto en el universo. Las verdades morales no varían con las épocas o de un lugar a otro. Los seres humanos siempre están condenados por la ética y la norma. Hasta aquí mi intervención. Continuando con la lógica y la ética del abogado, es preciso acotar que estrictamente hablando de todo principio ético, es heterónomo y se impone a la razón y a la voluntad del sujeto. Es decir, este no lo llegaría a establecer ni su voluntad. Es por lo cual que la razón lo descubre, lo reconoce y a su voluntad también lo apetece, y observa porque redunda en el bien del sujeto, que el cual es alcanzar su fin y el bien absoluto. El contenido moral de otras ramas del derecho también es fácil de detectar tras las instituciones del derecho civil, ya que se encuentra en la protección de los valores morales de la familia y de la responsabilidad contractual, y aunque las instituciones mercantiles, tales como los títulos de crédito, son arte también del sacrificio y el artificio humano. Lo que protege jurídicamente en ellos es la nueva responsabilidad contractual, lo cual quiere hacer semejanza a la moral. Asimismo, el derecho al trabajo vela por la dignidad de los trabajadores, lo cual también significa valor moral. Asimismo, otra rama es el derecho constitucional, que nos menciona que toda constitución es un proyecto de convivencia social que debe implementarse para el bien moral de los miembros de una comunidad o de una sociedad, y asimismo recoge en ello todos sus principios morales. En cada rama del derecho es fácil descubrir cómo los principios del derecho natural están presentes en cuanto a la moral, en una forma expresa o tácita. Asimismo, recalcamos que el derecho y la verdad son una trilogía inseparable, porque el derecho está impregnado en la verdad y el bien, como ha quedado demostrado con las anteriores ramas mencionadas. Siguiente diapositiva.
Tal como se expresa, nos menciona que sin justicia no se puede vivir, ya que para el hombre y para el abogado es algo tan esencial como el aire. Ser ministro de justicia en la actualidad es algo trascendental, definitivo. No se puede ser juez, fiscal ni abogado sin ser un orgullo desempeñando sus funciones con nombres y más importantes para la humanidad, teniendo siempre presente la ética y la moral dentro de nuestra profesión. Gracias.